Hola, ¿qué tal, parranda degenerados? En todos más que bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Soy Mr. Troll. El día vamos a estar viendo un versus entre AE3X2 versus NET3X2. AE3X2 está en la versión 3668 y NET3X2, bueno, en este caso probamos NET3X2 en dos versiones, que es la versión clásica y la versión 2.0. Y vamos a ver para ver cuál de las dos funciona mucho mejor. Entonces, sin más nada que decir, empecemos con el video. Bueno, pues básicamente iniciamos probando uno de los juegos que considero yo que deberían ser más fáciles de ejecutar en ambos emuladores, y en este caso es Dragon Ball Z Budokai 3, que en este caso pues en ambos funciona mal en realidad. En uno tiene ralentización, o bueno, supuestamente llega a mantener la cantidad de FPS adecuadas, pero se ve lento el juego. Y en el otro pues tiene bastantes bajadas de FPS, lo cual es bastante curioso considerando que ambos están en el mismo entorno. Y de hecho no hay mucha diferencia entre uno y otro en realidad, o sea, en el entorno es a lo que me refiero. Y básicamente en configuración tenemos la misma configuración. Esto se probó en directo, entonces pueden ir a ver el directo para que se den cuenta de que básicamente no les estoy mintiendo. Y en ese directo pues probamos pues ambas versiones del emulador. Y bueno, y básicamente pues comprobamos que el rendimiento entre uno y otro varía, lo cual no debería ser, considerando que NET3X2 es básicamente un recolor, se podría decir, pero que tiene algunas cuantas modificaciones con respecto a las versiones de AE3X2. Entonces sí se me hizo bastante extraño que en este caso tuvieran un rendimiento bastante diferente en realidad. Muchos de los juegos pasa que NET3X2 o va peor o va igual, pero nunca va mejor en general. De hecho, no comprobé que en ningún juego fuera mejor, sino que o va peor o va igual. No hay mucho cambio entre una versión y otra realmente. En Budokai 3, pues básicamente como se aprecia, mientras que en AE3X2 tenemos un rendimiento que, o sea, mantiene la cantidad de FPS, pero se ve súper lento. En NET3X2 la cantidad de FPS va variando en cada momento, o sea, nunca llega a mantener en sí esa cantidad de FPS al 100%, o sea, nunca llegan a ser estables. Luego, pasando para otro juego, en este caso, este otro juego viene siendo The Jump Fight for New York. En este juego tuve un problema bastante curioso en realidad, que de hecho en el directo lo dije muchas veces, que se me hace curioso que tenga este problema. Y es que pasa que mientras que en AE3X2 todo funciona sin problemas, en realidad todo funciona perfecto, en NET3X2 tengo un problema bastante curioso. Y es que al momento de que me salen el anuncio o los tips de cómo pelear en este juego, pues básicamente ahí se queda trabado el juego. Por más que presione X o presione cualquier tecla, que en este caso la que dice que presione X para poder saltearme los tips, pues básicamente en NET3X2, a pesar de que presiono la X pero bastante fuerte, o que la presiono tanto en el control como en la pantalla, pues básicamente no salta de ahí, simplemente se queda ahí pegado, lo cual, como ya repetí, se me hace curioso, considerando que The Jump Fight for New York es uno de los juegos que ya yo me he pasado más veces, alrededor de unas 7 veces, y eso solamente en el año pasado. En este año me lo volví a pasar nuevamente, y básicamente en AE3X2 nunca tuve ningún problema en absoluto en el emulador, pero en este caso en NET3X2 sí que tengo ese problema, lo cual, como repito, se me hace curioso. Y de hecho a los que estuvieron en el directo también se les hizo curioso de que pasara esto, porque no es algo que debería pasar. Hubo alguien que me dijo que probablemente sea problema en mi teléfono, lo cual, o sea, si suponemos que NET3X2 es básicamente un recolor, porque eso es a fin de cuentas un recolor, por lo mucho el máximo cambio que tiene con respecto a E3X2 es que le quitaron los anuncios, pero en este caso pues no debería tener un rendimiento inferior, o no debería tener un rendimiento que sea peor, o no debería tener este fallo, porque o sea, es muy curioso que tenga este fallo. Entonces pues es curioso en realidad, a fin de cuentas es algo que no debería pasar en el emulador, y como repito, se me hizo súper extraño que esto sucediera. Bien, ahora pasando para otro juego, como en este caso Shadow of the Colossus, pues básicamente en un emulador es mucho mejor y en otro es va totalmente peor en realidad. Mientras que en AE3X2 funciona bien, no funciona tan bien, llega a tener un rendimiento que va variando, sí, pero mayoritariamente se trata de mantener en unos FPS relativamente estables. En NET3X2 no pasa esto, en todo momento se mantienen los FPS variando, se mantiene en rojo en todo momento, varía en todo momento, no llega a mantener una estabilidad que en realidad, o sea, es básicamente injugable. Y la cantidad de FPS a la que funciona se podría decir que fácilmente es como de 5 o 15 FPS,
Y eso, como mucho, es esa cantidad de FPS. En el directo comprobamos y como dijeron básicamente los que estuvieron ahí, pues básicamente el rendimiento es totalmente horrible, no es injugable totalmente este juego en E13 Quito, mientras que en E13 Quito pues funciona bastante bien en realidad. No hay problemas realmente porque en algún punto sí tiene que tener su bajada de FPS como pasaba en la PlayStation 2. Pero en este caso en E13 Quito nunca tienen esa bajada porque todo el tiempo está por debajo de la cantidad de FPS a la que debería de ir el juego. Y como repito, es curioso considerando que la misma configuración que hay en AE13 Quito la tiene en E13 Quito, no cambió absolutamente nada. Lo mucho que pudo cambiar entre una versión y otra es la cantidad o la resolución en la que está una versión y otra. Y básicamente se mantuvo exactamente en 2X. En todos los juegos estaba exactamente en 2X. Si tuviera un rendimiento un poco mejor o un poco peor, pero si bajamos la resolución pues llega a mejorar, pues sería algo, bueno, está bien. Pero en este caso, aunque baje la resolución, el rendimiento se mantiene totalmente horrible. No es un rendimiento que sea para nada jugable en ningún punto del juego. Ahora pasando para otro juego como es el Metal Blue, pues en este caso, en este juego no debería haber problema en ninguna de las versiones y no lo hay porque es un juego 2D que debería ser bastante fácil de ejecutar para ambas versiones. Y en este caso esto es lo que sucede. Ahora pasando para el último juego que probamos, que en este caso fue Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 o Tenkaichi 4, como le quieran decir, básicamente el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 pero con mods. Pues en este caso en una versión funciona mejor que en otra y lo comprobamos. Curiosamente en la versión de NetherX2 funciona totalmente mal, funciona peor en realidad. El rendimiento entre una versión y otra es totalmente abismal, es un rendimiento que nunca pensé realmente que NetherX Quito tuviera un rendimiento mucho peor que NetherX Quito. Mucha gente decía que NetherX Quito era mejor que NetherX Quito en todo momento. Y básicamente en el directo yo comprobé, o sea, en mi teléfono, que es un S9, y de todas maneras las especificaciones iban a estar apareciendo en pantalla. El rendimiento fue totalmente mejor en NetherX Quito. No hubo realmente un punto en el que dijera no, NetherX Quito es mejor. En todo momento o NetherX Quito era mejor o tenían el mismo rendimiento, pero realmente no hubo mucho cambio entre las versiones. Lo máximo que hubo de cambio era que en una iba peor y en otra iba supremamente mejor. No, realmente no, es algo muy raro que suceda esto considerando que mucha gente decía que NetherX Quito era mejor que NetherX Quito. Bajo mi punto de vista nunca fue así y lo comprobé en el directo. En todo momento NetherX Quito fue totalmente superior. Y bueno, eso fue básicamente todo. Nos vemos en una próxima ocasión. Soy Mr. Troll y hasta la próxima. Suscríbete al canal para próximos videos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, parranda de degenerados.